Buenos días a todos, bienvenidos aspirantes. Mi nombre es Katia y pertenezco a la agrupación Franja Morada, que actualmente conduce el Centro Estudiante de Derecho. En esta ocasión nos encontramos para seguir con las clases de apoyo del ingreso 2022, que desde la Franja Morada le brindamos de forma gratuita con profesores que conocen de la materia. Hoy nos acompaña la doctora que ya la habrán visto el martes, Lucía Niño, que va a seguir con la segunda clase del módulo de contabilidad para estudiantes de Derecho. Bueno, muchas gracias, doctora, y bienvenidos, chicos. Buenos días, chicos, ¿cómo les va? Vamos a continuar con el capítulo 3 y le voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo. Muy bien. Bueno, en este capítulo 3, retomando algunos conceptos que habíamos dado en la clase anterior, como contabilidad, los comprobantes y todas esas actividades que se despliegan dentro de ese ente que es persona jurídica, que también puede ser sinónimo de empresa o de sociedad. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el proceso de contabilidad, es decir, que se da dentro de la empresa y la interacción que puede llegar a tener esta empresa con los clientes o futuros clientes potenciales. Bueno, primero debemos analizar el hecho económico. Dentro de la empresa se va a dar un hecho económico que es todo fenómeno, suceso económico, que nos va a otorgar un comprobante. Este comprobante se puede dar ya sea por la venta de algún producto o por la prestación de un servicio. Se nos va a remitir, supongamos que nosotros somos la empresa, se nos va a emitir un comprobante en el cual el sistema contable, recuerden que era esa disciplina que va a suministrar información contable de la realidad actual que posee toda empresa. Bueno, este sistema contable va a tomar estos comprobantes y para brindar la posterior información que sea requerida por los estados contables. Muy bien, hay que pensar y tener muy en cuenta que no todos los comprobantes van a ser considerados por los estados contables. Estos comprobantes que van a ser tomados en cuenta pueden ser, ya sean facturas, pueden ser recibos y pueden ser remitos. Pero vamos a aplicar bien, antes de introducirnos en estos comprobantes, el ciclo de compra y el ciclo de venta de todo proceso económico para lograr entender por qué se da esta dinámica. Le dejé aquí en la diapositiva un ejemplo de cómo se da un proceso económico habitual. Vamos a tener como primer ejemplo las materias primas, que pueden ser transformadas y pasan a un proceso de producción o industrialización. Estas materias, estos productos van a ser transportados en las agencias o sucursales que posea la empresa. Estos productos van a ser almacenados, depositados, guardados dentro de un sitio para la posterior venta. Obviamente esta venta, volvemos a lo mismo, es necesario que sea registrada en los sistemas contables para su posterior registración. Y a su vez esto va a pasar en la distribución y entrega en los almacenes que le requieran el producto de la empresa. Muy bien, ahora sí vamos a lo que es el proceso interno, es decir, lo que sucede dentro de la empresa. Continuamos. Bueno, en el ciclo de la empresa, como le mencionaba, se va a dar dentro de sus paredes. Vamos a tener dos áreas importantes que nos van a detallar esta información que es muy requerida por los estados contables. Vamos a tener por un lado el departamento de almacén o depósito y el departamento de compras. ¿Qué va a hacer el departamento o almacén de depósito? Bueno, este sitio
estas personas que se encuentran en él van a detectar la falta de alguna mercadería, ya sea materia prima o algún insumo que sea necesario para la venta. Esta materia prima o insumos pueden ser, como les había dicho anteriormente, transformadas, pueden ser requeridas para la industrialización y posterior venta de este producto manufacturado. Igual eso es una cadena de lo que sería la comercialización. Una vez que detectada la falta de esta mercadería, insumo, producto o materia prima, bueno, ¿qué va a hacer el departamento de depósito? Va a confeccionar un formulario interno. Este formulario interno va a comunicar de la falta de esa mercadería que está existiendo dentro del depósito al departamento de compras. Si bien este formulario interno no va a ser ingresado para los estados contables. ¿Qué significa ingresado? Significa que no va a ser registrado para los estados contables. Los estados contables van a manejar otro tipo de comprobantes, pero es necesario que sepan que este formulario interno va a servir como registro interno propio del área del departamento. Muy bien. Continuamos. Entonces, el departamento de compras, ¿qué va a pasar? Va a recibir esa solicitud, el pedido de la adquisición de esos productos que está en carencia. Bueno, ¿qué va a pasar? Recibe este formulario nota de pedido interna por parte del área del departamento de almacén o depósito. ¿Qué va a pasar? Entonces va a hacer el pedido, la compra de estos productos. Se puede presentar dos situaciones, que los proveedores que van a entregar estos productos, que van a abastecer a la empresa, a este departamento de compras de esos insumos que están en carencia, puedan ser varios o pueda ser uno. En el caso que sea uno, no va a haber problemas. Se le va a emitir una orden de compra en que van a hacer el pedido efectivo de la compra de este insumo que se necesita. Muy bien. Uno anterior, por favor. Bueno. En relación a esta orden de compra, se van a requerir para estos bienes que están en carencia. ¿Y qué sucede si existen varios proveedores? ¿Quiénes son los proveedores? Son las personas que van a abastecer, que poseen esta materia prima que la empresa puede llegar a requerir en algún momento. Es decir, van a ser esas personas, esas empresas que van a otorgar, por ejemplo, si hablamos de una empresa que fabrica uniformes, un proveedor podría ser una empresa que administre telas, hilos, etc. Bueno, en el caso que existan varios proveedores, se va a pedir una cotización. ¿Qué es la cotización? Es una estimación de precios del producto que se desea adquirir. Bueno, generalmente siempre se va a pedir entre 2 o 3 cotizaciones, en el cual la empresa que solicita estos productos va a tener que ver en cuanto a la calidad, el precio, la forma de pago, que sea más conveniente para la empresa. Y una vez decidido esto, va a emitir la correspondiente orden de compra. Continuamos. El departamento de compras de la empresa, ¿qué otros datos relevantes podemos extraer de esta área? Bueno, cuando el departamento de compras recepciona esa mercadería, es decir, cuando el proveedor ya nos envió la mercadería, aparte de la mercadería, nos va a enviar, sí, sería una proforma, muy bien, perfecto, sí. El presupuesto es la proforma. Bueno, cuando recibimos la mercadería, ¿qué va a pasar? Aparte de la mercadería, de esos bienes que hemos requerido, se nos va a enviar con un remito. El remito va a ser el comprobante de que efectivamente nosotros hemos recibido esa mercadería que hemos solicitado. El proveedor nos va a enviar 2 copias. Una va a ser la original y otro el duplicado. En el duplicado, la empresa va a afirmar que recibió en las condiciones que ha requerido, ya sea la cantidad o la calidad, etc. Este duplicado, el proveedor se los va a llevar y va a dejar a la empresa el original. Este original va a ser registrado
como bien que ingresó dentro del depósito almacén. Todavía este registro no va a estar dentro de los estados contables, pero sí va a saber, pero sí nos va a servir en el caso de que posiblemente no hayamos recibido esa mercadería, la empresa. Entonces le va a servir como valor probatorio de que no llegó, o en el caso de que hubiera llegado y, por decirle, hubiera desaparecido esa mercadería, bueno, va a servir de comprobante. Bueno, el duplicado va a ir para el proveedor, de que efectivamente dejó esa mercadería ahí, y la empresa se va a quedar con el original para guardarlo dentro del depósito almacén, porque recuerden que el depósito almacén es el que requirió y detectó que había carencia de determinado producto. Muy bien. Como le decía, este formulario, este comprobante interno, todavía no va a ser registrado en los estados contables. Posteriormente, una vez que ya ha llegado la mercadería, se ha firmado el remito recuerden que es el comprobante de que efectivamente llegó esta mercadería, ¿qué va a pasar? El proveedor va a emitir una factura. Recuerden que teníamos varias facturas. Bueno, el proveedor, el que nos suministró de esa materia prima o de esos insumos que ha requerido la empresa, bueno, va a emitir una factura en el cual va a detallar los precios, los totales de los bienes adquiridos y las unidades. ¿Qué va a pasar con esto? Esta factura sí va a ser tenida en cuenta para los estados contables. Se va a efectivizar ya sea en la carga, en la entrada de estos registros. La empresa, con el original de dicho comprobante, podrá efectuar contablemente el ingreso de los mismos al patrimonio de la empresa. Estos sí son comprobantes oficiales que le sirven a la empresa para los estados contables. Entonces, lo que se va a tener en cuenta para los estados contables va a ser la factura. Recuerden esto, sepan diferenciar bien entre el recibo, el remito y la factura. ¿Cuál es necesario para los estados contables y cuáles van a servir para los estados probatorios? Muy bien. ¿Cuándo se va a efectivizar y se va a dar el recibo por parte del proveedor? El proveedor nos va a emitir a la empresa el recibo cuando efectivamente se le haya abonado, pagado, cancelado la obligación que ha adquirido la empresa por parte de esos insumos que ha solicitado. Ahí recién se va a ver cancelada. Y este recibo es de suma importancia porque en el caso que suceda alguna cuestión judicial contra la empresa puede detallar y decir, no, yo efectivamente he abonado, he cancelado este pasivo. Recuerden que los pasivos son las deudas que puede poseer la empresa. Le va a servir como valor probatorio de que los ha cancelado. Muy bien, continuamos. Vamos a tener también lo que es, bueno, eso era por un lado en la empresa internamente. Ahora vamos al ciclo de ventas de la empresa. Pensemos, está la empresa y se presenta un cliente, ya sea de manera virtual o de manera presencial. ¿Qué va a hacer este cliente? Si volvemos al ejemplo de la empresa que fabrica uniformes, y ya sea, puede ser una oficina privada, una oficina pública, que solicita uniformes. ¿Qué pasa? Si la empresa puede recibir la solicitud de la orden de compra de uniformes por medio de una nota de pedido u orden de compra, ¿qué va a hacer la empresa? Primero va a analizar si posee esos uniformes, esos bienes que se le está requiriendo, para poder emitir el correspondiente remito y enviarlo a la persona que lo está requiriendo. Entonces, en principio, va a recibir la nota de depósito o orden de compra de estos posibles uniformes. El uniforme es un ejemplo que yo les di para una mejor comprensión. La empresa va a constatar en el depósito que efectivamente tiene estos uniformes o el bien que se desea adquirir,
y los va a separar y va a enviar con el remito. Viene a ser la misma estructura que el anterior, solo que el otro se va dentro de la empresa, esto se va a dar de cara al cliente. Muy bien, este remito se va a enviar junto con la mercadería. Una vez que llega la mercadería al cliente, el cliente debe firmar este remito. Una vez, ojo, hay que tener cuidado. Seguramente cada uno de ustedes, de nosotros, no sé, hemos efectuado la compra, por ejemplo, de una heladera. Nos ha llegado a nuestra casa y hemos firmado el remito. Este remito generalmente es la constatación de que efectivamente nosotros hemos recibido el bien en buenas condiciones. Si nosotros, por ejemplo, firmamos, o ya sea un cliente firma de que ha recibido en buenas condiciones y que ha prestado conformidad, ya está, es como no le va a servir de valor probatorio en el caso que efectivamente pueda presentar una falla o esté roto, por darles un ejemplo. ¿Qué va a pasar? Entonces, con el remito va a ser la confirmación de que efectivamente el cliente ha recibido y ha prestado conformidad en relación a ese bien que ha adquirido. Y se va a perfeccionar este ciclo cuando el cliente abona el precio por ese bien que ha solicitado. El mismo sistema, mercadería con remito, con firma, luego el proveedor, que en este caso puede ser la empresa que fabrica estos uniformes, envía la factura, se abona, y ahí se perfecciona lo que sería el ciclo de ventas de la empresa. También pueden surgir algunas cuestiones, por ejemplo, de que no llegue la mercadería en el estado que corresponde o la cantidad. Esto, para estas circunstancias, se puede llegar a emitir una nota de débito o nota de crédito. Esto más adelante lo vamos a ver para una mayor comprensión. Esta documentación también va a ser usada en los procesos de evolución de venta o de compras. Por eso es importante el remito. Si ustedes no están conformes, ustedes, por ejemplo, reciben un bien dentro de sus casas, ustedes deben especificar justamente esta situación. Muy bien, continuamos. La importancia jurídica del remito. ¿Cuál va a ser la importancia jurídica? El valor probatorio. Por ejemplo, si un cliente niega el importe de una factura, dice, no, yo no he pagado, no he recibido, no he visto esa factura. No, el proveedor es, a ver, espere, hay una pregunta. El proveedor es quien entrega la factura al cliente y no a la empresa. Si estamos del lado del circuito de compras, el que va a emitir la factura va a ser la empresa, porque la empresa es el que está enviando los uniformes. Por eso hay que estudiar por separado. Por un lado vamos a tener el circuito de ventas dentro de la empresa y por otro lado vamos a tener el circuito de fuera de la empresa, que es con el cliente. Muy bien, importancia jurídica del remito. Claro, según la ubicación. Por eso tenemos que ver a la hora de estudiar si se da dentro de la esfera interna, es decir, dentro de la empresa, o si es con un futuro cliente potencial fuera de la empresa. Muy bien, valor probatorio. El remito entonces va a tener, en un caso de un juicio que exista, si un cliente dice, no, yo no he recibido esa factura, no he visto, no he pagado, o alguna cuestión, bueno, el juez va a requerir a un perito, a un contador, para que evalúe efectivamente esa documentación sobre la validez de esta documentación, y va a verificar. En principio, va a mirar la factura y si consecuentemente existe algún remito en que el cliente haya firmado de conformidad con esta factura. Si es que existe este remito, tiene todas las de ganar la empresa. ¿Por qué? Porque tiene la factura más el remito. Seguramente se van a ir viendo otras cuestiones, pero es como gran parte de las pruebas estaría en el trasfondo de estas dos documentaciones.
Muy bien. Por medio de su firma, el cliente va a expresar conformidad. Dice, esta pantalla completa la diapositiva. Muy bien. Por eso tengan cuidado, como les decía el ejemplo del remito, cuando llegan a su casa, compran algo, miren que esté todo bien antes de firmar. El remito también va a revestir el carácter impositivo. ¿Por qué? ¿Vieron aquellos transportistas que llevan mercaderías? Bueno, es necesario que sí o sí, al momento de trasladar esa mercadería, cuenten con, ya sean con la factura o con el remito de esa mercadería que están llevando a un determinado lugar. ¿Por qué? Porque pueden llegar a ser penados por el traslado sin los remitos. Recuerden que pueden llegar a suceder que se lo imputes ya sea por un delito de hurto o de robo, si no tienen esa documentación que avale que efectivamente de dónde están extrayendo esa mercadería. También, esto lo va a establecer la reforma impositiva de la Resolución General 889. Por ejemplo, cuando ustedes vean esto, resolución de la FIP, todas esas cosas, miren, prestan atención, traten de ver bien, porque puede llegar a ser alguna pregunta. Por eso, miren, a modo de dato. Bueno, los registros contables. Dentro de los registros contables vamos a tener dos sistemas. Por un lado vamos a tener un sistema de registración directo y un sistema de registración indirecto. Vamos a ver el primero, el sistema de registración directo, que es un método centralizado de registración. ¿Qué significa? Que el sistema de las entradas que van a hacer de los bienes en relación al patrimonio de la empresa va a ser de un modo más sencillo, por decirlo, ya que este tipo de método de registración lo van a utilizar las empresas que no tienen mucho movimiento de ventas, ya sea por cuestiones de... no sé, no son muy comunes sus ventas. Por ejemplo, la de un tractor, la de una grúa, pero sí deben llevar una contabilidad. Imagínense los montos de cada uno de estos artefactos. ¿Cómo va a ser el circuito? Va a ser el ingreso dentro del... Recuerden que teníamos libros obligatorios y libros subsidiarios. Los libros obligatorios eran libro diario, el libro general, el libro mayor y el inventario y el balance. Bueno, van a ir siendo cargados dentro de cada uno de estos datos, dentro de cada uno de estos libros, con su fecha correspondiente y su foliatura. Sí, 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 hay empresas que permiten recibir el remito aclarando, sí, sí, sí. Bueno, les copié acá el circuito que los van a ver dentro de los apuntes. Bueno, van a tener el comprobante que ingresa, es decir, que ingresa, cuando digo ingresa, es que efectivamente se registra, se anota dentro del libro diario, va a pasar al libro mayor, posteriormente al balance de suma y saldos. ¿Por qué? Porque ahí se hace un cotejo entre lo que son las deudas y lo que son los ingresos de esas ventas. Una vez que se da ese resultado, va a pasar recién depurado toda esa información al libro inventario y balances. Muy bien, continuamos. Y ahora tenemos el sistema de registración indirecto. Consulta, tendremos examen de práctica. Si quieren les puedo preparar para la semana que viene un preguntero, cosa de que ustedes más o menos ya vayan viendo, vayan agilizando estas 3 bolillas. Por ahí si me da tiempo ya les preparo también hasta la cuarta que vamos a desarrollar el martes. Entonces ustedes más o menos van a estar más ágiles. Dale, les preparo entonces para el martes. Recuerden que si van viendo, van estudiando, ya la bolilla 5 es un poquito más extensa, así que por ahí si tienen tiempo de ya ir leyendo va a ser mejor. Bueno, volvemos al tema. Sistema de registración indirecto, sistema descentralizado. ¿Por qué se va a llamar descentralizado? Porque en el otro pasa directamente esos datos a estos libros que son de uso obligatorio. En este caso no. En este caso primero nos vamos a valer, si bien vamos a tener los libros obligatorios como el libro general de uso diario, el inventario, el balance,
también nos vamos a valer, vamos a utilizar otros libros que son los auxiliares, como lo había mencionado en la clase anterior. Estos libros auxiliares pueden ser libro de ventas, libro de compras, que son esos libros en que se detalla específicamente el movimiento de las actividades que realiza la empresa. Este sistema por lo general lo utilizan las grandes empresas. En relación al Power, sí, ya les he pasado a los chicos de la franja y bueno, seguramente le estarán pasando también a ustedes. Volvemos. El sistema de registración indirecto, el sistema descentralizado, los va a manejar los grandes supermercados. Imagínense, si tienen que estar registrando dentro del libro diario todas las ventas que se producen día a día, por ejemplo, entre 2.000 y 2.500 ventas, ya sea cuántas gaseosas, cuántas leches, cuántas, no sé, tanto insumos, por día sería muchísimo y acarrearía demasiados costos, tanto contables como de la misma empresa. Entonces, ¿qué se utiliza? Y para que sea algo más dinámico, se utilizan estos libros auxiliares, que van a ser libros diferenciados, ya sea por el rubro, por ejemplo, ventas, compras, el modo que se ha realizado el pago, por ejemplo, si ha sido por créditos, etc. Muy bien. Para ello, el sistema indirecto hace necesario la intervención de los libros subsidiarios, eso es lo que le comentaba, de otros libros que se va a valer la contabilidad para hacer una organización de toda esa información que va a poseer. ¿Por qué? Porque va a manejar demasiados datos y sobre los mismos rubros, entonces es más fácil detallar y especificar dentro de determinados rubros para que sea más fácil. Muy bien, el sistema de registración descentralizado va a hacer que estos movimientos que se efectúan y sean trasladados al libro diario sea más fácil. Solamente se va a detallar el monto, por ejemplo, tanta cantidad de gaseosas se vendió en determinada fecha. No va a estar detallado, por ejemplo, qué gaseosa eran, el modo que se pagó, nada. Solamente va a decir el monto de la cantidad de gaseosas de tal marca, por ejemplo. No va a estar detallado tan específicamente. Esos detalles los vamos a encontrar en los libros que son auxiliares. Muy bien. A ver. También este sistema lo que va a hacer es posibilitar y efectuar un mayor control. Obviamente, al estar mejormente detallado esta información en libros auxiliares, la empresa va a poder notar aspectos fundamentales que también hacen a la actividad financiera, por ejemplo, ya sea el control de las áreas, cómo están yendo, va a poder tener mejor organizado y mejor controlado estas situaciones, ya sea delimitar la responsabilidad de cada uno de los sectores, cómo funcionan, si están funcionando bien, los movimientos económicos de la empresa. Muy bien, continuemos. Veamos el ejemplo del supermercado, que es el ejemplo que les brinda el material de estudio. El supermercado, como les decía, va a manejar grandes cantidades de ventas. Imaginemos que estamos en el supermercado, hay varias cajas. Cada caja va a emitir su planilla de caja. No sé si alguna vez han tenido algún conocido que trabaja en un supermercado o algo, y ellos siempre están como al final del día anotando todo lo que ha ingresado. Bueno, es porque ellos deben, ya sea cada 10 días, cada 15 días, ellos deben emitir una planilla de caja de todas las ventas que han efectuado para enviar esa información a los libros subsidiarios. Estos libros subsidiarios pueden ser, como les comentaba, el de ventas, para que se vaya a ir registrando todos esos datos en el libro subsidiario. Todavía no va a ir en el libro general. En el libro general solo van a ir el dato, el monto específico, no los detalles. ¿Por qué? Porque es demasiada información a la hora de sistematizar eso. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, van a detallar, por ejemplo, la modalidad de venta, si es de descontado, si es de tarjeta, si es de ticket, todo eso va a estar en los libros subsidiarios, es decir, en el libro de ventas, va a estar detallada esa información. Muy bien. Y en relación
una vez que se encuentren esta planilla de caja, toda esa información volcada a lo que son los libros subsidiarios, esta información se va a ver reflejada en el libro diario general con el monto específico. Yo le trato de explicar lo más sencillo para la hora de ustedes de estudiar sea más fácil, pero siempre ustedes traten de adquirir el vocabulario técnico contable, porque va a ser requerido. Bueno, además de esto, ¿qué va a pasar? Una vez que ingresó ese valor, ese monto, se va a hacer un cotejo entre las sumas y los saldos que efectivamente hay. Esto estamos hablando ya dentro de lo que es el estado contable. Y luego van a ser trasladados a los estados contables efectivamente, es decir, ya al informe final, ya de esa suma y resta de esas ventas o ya sea de esos insumos que se ha debido comprar para llevar una correcta organización. También es conveniente hacer notar la usual utilización de los libros mayores auxiliares como lo de los clientes o proveedores. A ver. Muy bien, sí, sí. A ver. Sí, en relación al cuestionario, les voy a preparar de estas 3 bolillas, de seguro le voy a preparar. Y bueno, le voy a estar enviando a los chicos de la franja y ellos seguramente le van a remitir. Bueno, en relación, bueno, esta minuta contable va a ser un registro de todos estos movimientos que fue surgiendo dentro de cada caja, va a ser trasladado de los libros auxiliares al libro general. Se van a dar los saldos y sumas para ser trasladados a los estados contables. Muy bien. En los libros auxiliares van a encontrar toda la información detallada. Por ejemplo, si la empresa está haciendo algún control y arroja información sobre un cliente de que no coincide un saldo que efectivamente está inscrito dentro del libro auxiliar al libro mayor, bueno, ¿qué va a hacer? Va a recurrir a ese libro auxiliar para solicitar información de por qué puede estar habiendo esta incongruencia en relación a ese saldo que este cliente presenta. Esa va a ser la finalidad para un mayor control y que sea más simplificado esta información. Continuamos. Bueno, el libro de inventario y de balance son libros obligatorios para los estados contables. El estado contable va a ser el resultado de toda esa información que vamos a tener de estos libros de uso obligatorio. Esto se encuentra en la unidad 1 y 2. Primero hay que estudiar la unidad 1 y 2 y ahí va a haber una mejor comprensión de lo que es estos libros. Pero en principio son libros de uso obligatorio y libros subsidiarios. Bueno, le volví a copiar lo que es el ejemplito de que le da el material de apunte. Bueno, pensemos en el supermercado. Ingresa el comprobante dentro de cada caja. Va a ir a 2 lugares, tanto a la planilla de caja de cada sector. Luego va a pasar a la planilla de caja general y a los subsidiarios se van a detallar el cliente que compró, que no compró, el medio, todo. Y eso va a pasar a los asientos resúmenes, que efectivamente recién van a ir cargados al libro de diario general. Para pasar al libro mayor, luego donde se va a hacer este balance entre las sumas y los saldos que pueda llegar a existir. Para pasar a los estados contables, ustedes imagínense, estados contables ya es sinónimo de toda esta información depurada, de esta información organizada, en que se va a ver reflejada este estado actual de la empresa. Esto se va a ir cargado en los libros de inventario y balance, siempre con la fecha y la foliatura correspondiente.
La foliatura es con el numerito, a medida que va avanzando se va adquiriendo, ya sea mayor venta, se tiene que ir agregando con el número. Estos comprobantes también van a ir cargados dentro de los mayores auxiliares, que es lo que les comentaba, ya sea dentro de un cuaderno específico de ventas, que le va a servir a la empresa a la hora de cerciorarse en relación a esos montos, que haya conjuntura en relación a lo que se expresa en un lugar y en otro, y cuando hagan esa suma, les dé el mismo valor en todos los libros. Muy bien, continuamos. Luego vamos a tener conceptos que son importantes, porque lo van a ver a lo largo de los otros capítulos, que va a ser el de devengado y percibido. Estos dos conceptos van a ser importantes, ¿por qué? Porque nos van a señalar dos momentos importantes dentro del hecho económico. El devengado va a ser antes del pago, o puede darse también con el pago efectivo. Pero veamos devengado. Devengado es el momento en que nace el derecho o la obligación. Es decir, por ejemplo, cuando se hace una compra online, ya sea el momento en que ustedes hicieron la solicitud, bueno, ahí se devengó, ahí la empresa ya adquirió como potencial ingreso eso que ustedes han solicitado, independientemente del momento del cobro o pago. Pueden ser que ustedes efectivicen ese pago de ese bien que desean adquirir, ya sea en cuotas, bueno, pero ese movimiento ya es llamado momento financiero. Lo que va a mirar el devengamiento es el momento en que la obligación surge, el momento de cuando nace esa obligación o ese derecho. La obligación, por ejemplo, si ustedes solicitan un determinado bien, la obligación de pagar, y en el caso del derecho, la empresa que va a tener el derecho de recibir ese dinero por el bien que ustedes han solicitado. ¿Por qué va a servir este devengado? Porque entonces a la misma empresa le va a permitir ver, notar, cuando le hablaba de utilidades, ellos ya van a empezar a especular sobre las posibles utilidades que pueden llegar a tener a fin de año dentro de ese ejercicio económico. Recuerden que eran 12 meses. A medida que mayores posibles ventas vayan ingresando, ellos ya van a ir viendo el movimiento de sus posibles ingresos para las utilidades. Las utilidades, recuerden que eran los beneficios que pueden llegar a tener la empresa. Y el percibido ya va a mirar esa etapa donde efectivamente el individuo que solicita un determinado bien paga, es decir, cancela esa obligación. En ese momento es lo que mira el percibido, lo que se percibe efectivamente con el pago de esa obligación. Este sistema ambos son sistemas de registración. ¿Por qué? Porque van a ver, por decirle, dentro de un estado contable, imagínense, celdas, va a haber uno que va a decir devengado y otro percibido. Estos estados contables va a servir de organización para la empresa y llevar una mayor eficacia en sus estados contables. Continuamos. Y por último vamos a tener el concepto de ejercicio económico. Como le había comentado, va a ser de un año, por lo general es de un año, puede variar un mes, menos, pero generalmente es de 12 meses como estándar. En el ejercicio económico se debe informar sobre la gestión patrimonial, económico y financiero del ente. Todos los años se debe informar esto a través de qué herramienta va a utilizar. Justamente la contabilidad. La contabilidad nos va a servir para informar esto, la gestión patrimonial, la economía y la situación financiera de la empresa, que fue atravesando por lo largo de todos esos meses su evolución. También la empresa si realiza todas las operaciones necesarias, obligatorias para el debido cumplimiento de su fin social. Esto se tiene que ver desarrollado y detallado dentro de ese ejercicio. Y justamente también el estado contable va a demostrar esto. ¿Por qué? Porque si hay un correcto estado contable, va a servir para una buena toma de decisiones de los administradores de la empresa, como también para aquellas personas, aquellos terceros que quieran interactuar con la empresa, por ejemplo, que quieran invertir.
¿Por qué? Porque le va a dar mayor fiabilidad. Y bueno, dice los estados contables son a lo último del ejercicio. El estado contable va a ser, es todo el sistema. Y el estado contable lo que va a arrojar al final del ejercicio económico va a ser informes. Imagínense el estado contable como todo ese sistema que se va a desarrollar dentro del mes 1 al mes 12. Se va a ir desplegando, se va a ir cargando dato, que va a ir, va a desembocar en un informe final. Se van a hacer cálculos y saldos. ¿Se entendió? Y bueno, muchas gracias. Cualquier cuestión, ustedes tienen mi correo, creo que los chicos le habían dejado. No tengo ningún problema en responderles cualquier duda que tengan y bueno, muchas gracias por escucharme. Ahí bueno, la clase que viene le voy a traer un preguntero. Voy a tratar de que sea múltiple, entonces para ustedes también es más fácil y no se les complica a la hora de estudiar los otros módulos también. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, que tenga buen día. Cualquier duda que tengan, por favor envíenme a mi correo. Es mluciadelosmilagros@gmail.com. No tengo ningún problema en contestarle. Le voy a contestar, en algún momentito del día le voy a contestar, no se preocupen. O por ejemplo, si tienen alguna duda referente a una oración que no logran comprender, le voy a contestar. Algo que sirve mucho a la hora de ir interpretando el texto es, por ejemplo, si ustedes no entienden una oración, miren esa palabra que no logran entender, bueno, y si aún así buscan el significado de esa palabra que no comprenden, y bueno, y dicen, no entiendo, no comprendo, busquen el sinónimo también ayuda a interpretar, a lograr la interpretación de esa oración. Pero de igual modo me pongo a disposición de ustedes estas 3 semanas para ayudarlo en lo que pueda. Muchísimas gracias y nos vemos el martes que viene, con la bolilla 4 ya sería. Chau, chau.